Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa Integración Escolar y hoy vamos a realizar las actividades que nos corresponde trabajar hoy, lunes 10 de agosto. Hoy lo que vamos a trabajar es en una novela. Vamos a conocer lo que es una novela, vamos a ver su estructura, dónde la podemos encontrar y también vamos a leer una novela para después responder algunas preguntas. Antes de empezar a trabajar, es importante saber qué es una novela. Y una novela, niños, es una narración ficticia que surge de la imaginación de la autora. Es de extensión larga, ya que presenta un mayor desarrollo de acontecimientos. Una novela, niños, es muy parecido a un cuento, pero la diferencia es que la novela es más larga que un cuento y tiene un mayor desarrollo de acontecimientos. La novela también está escrita en capítulos y los cuentos no. Pero esas son las principales diferencias que hay entre una novela y un cuento, pero siguen siendo muy similares. Las novelas las podemos encontrar en libros y páginas de internet principalmente. Hay algunos elementos importantes que saber de la novela. Primero, en el caso del narrador, este es quien cuenta la historia. Los personajes solamente realizan acciones y dan vida a la historia. Entonces, en una novela, siempre es el narrador quien va a narrar, quien va a contar la historia y solamente los personajes van a hacer las acciones que indique el narrador. El ambiente es el lugar donde desarrollan las acciones y dan vida a la historia. Por ejemplo, el ambiente puede ser un colegio, una casa, puede ser el bosque, puede ser una ciudad, etc. Todo va a depender en dónde ocurra la historia. La historia que se va a narrar en la novela también ocurre en un tiempo determinado. Puede ser, por ejemplo, en el futuro, en el año 2050, o puede ser también durante las vacaciones de verano. Es solamente en un tiempo determinado. Y como habíamos dicho al principio, las novelas también se presentan en capítulos, los cuales aparecen enumerados o titulados. Arriba va a aparecer capítulo 1 y va a aparecer el nombre del capítulo 2 y el nombre del capítulo. Ahora que ya sabemos más o menos a grandes rasgos lo que es una novela, vamos a leer una novela. Y la novela que tenemos que leer se llama Cuentos de Hada. Esta novela cuenta un hecho muy divertido que le pasó al personaje Adalberto al querer escribir una carta de amor. Entonces yo los invito a leer esta novela porque es una novela muy entretenida. Cuando hayan terminado de leer esta novela, vamos a responder algunas preguntas. Es importante saber que esta novela ustedes la pueden encontrar en la página 88 y en la página 89 de su texto escolar de lenguaje. Ahora vamos a responder algunas preguntas de lo que comprendimos en nuestra novela. En la pregunta número 1 me dice, completa la siguiente ficha de texto. Y ahí ustedes van a colocar el título de la novela y quién era su autor o autora. En la pregunta número 2 vamos a responder, ¿qué sentía Adalberto por Cari? ¿Qué sentía? ¿Sentía pena? ¿Sentía alegría? ¿Sentía amor? ¿Estaba enamorado? ¿Qué sentía? Y ahí ustedes van a escribir. En la pregunta número 3 me dice, ¿qué le escribía Adalberto a Cari? ¿Qué cosa le escribía? Y ahí ustedes van a responder. En la pregunta número 4 dice,
¿Dónde estaba Adalberto mientras imaginaba su encuentro con Cari? ¿En qué parte? ¿Estaba en el colegio? ¿Estaba sentado? ¿Estaba en su casa? ¿En qué parte estaba? Y ahí ustedes van a responder. En la pregunta número 5 dice, ¿por qué Cari le gritó a Adalberto? ¿Cuál fue la razón de que le haya gritado? Y ahí ustedes tienen que responder. Y por último, en la pregunta número 6 dice, ¿qué crees tú que decía la carta que le escribió Adalberto a Poncho? ¿Qué creen ustedes que decía? Y ahí ustedes van a escribir lo que ustedes creían que decía en esa carta. Por ejemplo, podemos colocar, querido Pocho, recuerdo el día que me prestaste tu rodillera, tu camiseta sucia. Y ahí ustedes van a tener que ir completando según lo que ustedes creen que decía esa carta. Y con esto habremos finalizado, niños, las actividades correspondientes al día de hoy, lunes. Antes de terminar, es importante recordar lo que estuvimos trabajando. Y hoy lo que hicimos fue definir lo que era una novela. Estuvimos trabajando en la novela, vimos su estructura, vimos algunos datos importantes también de la novela. Leímos una novela que se llamaba Cuentos de Hada. Y también estuvimos respondiendo a algunas preguntas según lo que comprendimos en la novela. Y con esto, niños, habremos finalizado las actividades del día de hoy. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y también nos pueden mandar fotitos evidenciando el progreso de los niños en la casita. Y con esto me despido y nos vemos el día miércoles para continuar trabajando en lenguaje. Adiós.